La memoria es una facultad que le permite al ser humano retener y recordar hechos pasados. ¿Pero una ciudad puede tener memoria? ¿Quiénes son aquellos que construyen esa memoria? Mi nombre es Emilio Castelazo y el día de hoy te invito a que me acompañes a profundizar en la memoria de Querétaro, esa que construimos cada uno de nosotros cada día. Te invito a que exploremos la crónica de una odisea. Sígueme. El día de hoy visitaremos la Casa del Faldón, dentro del barrio de San Sebastián, para platicar con Miguel Rosales, cineasta y documentalista que ha trabajado de la mano de comunidades indígenas en Amealco y que cuenta actualmente con el semillero de creación cinematográfica para niños. Acompáñenme a conocerlo. Miguel, ¿qué tal? Me da mucho gusto. ¿Cómo estás, Emilio? Finalmente nos encontramos en este lugar que para mi gusto pues es simbólico. Es iconográfico. Es iconográfico porque es un lugar histórico. La otra banda que resultó de ser el asiento de los grupos indígenas que venían de Querétaro hacia la otra banda después del río. ¿Es correcto? Exacto, bueno, estamos en la otra edad. He tenido oportunidad de leer un poquito sobre esto. Te agradezco mucho que nos recibas a platicar. Creo que va a ser una charla muy rica porque traes muchas cosas que platicar. Te lo agradezco de verdad mucho. Gracias a ti. Y vámonos. Vamos. La Casa del Faldón. La Casa del Faldón, que tiene toda una historia. Pero bueno, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias. Contento. Muy contento de estar aquí contigo. Y a mí también me recibe el recinto, entonces nos convoca algo. Qué gusto, gracias por el espacio. Aquí desarrollas una actividad, ¿verdad? Así es, el Semillero Creativo de Cinematografía de Querétaro. ¿Así se llama? Así, Semillero Creativo de Cinematografía, y las tres palabras son clave. ¿Qué es lo que crean? Pues básicamente cine, pero pues el modo de cine, ya hoy día con todas las posibilidades que hay y la evolución que hay, pues es como muy ramificado, ¿no? Pueden ser videos, pueden ser producciones audiovisuales, animación stop motion, fotografía, reportajes. Es un mundo infinito. Sí. Las posibilidades que hay hoy, la modernidad y la tecnología le permiten a una persona que como tú le gusta la fotografía. ¿Así es? Así es. Bueno, tú fuiste niño. Sí. ¿Dónde naciste? En México, en la Ciudad de México, en el 72. 72, pues eres un chavo. Sí. Eres joven, eres un joven. Lo que pasa es que tienes una presencia aseñorada. O al revés, a lo mejor soy un señor y un niño por dentro que siempre está jugando. A la inversa, sí. Puede ser, las dos. Muy bien. ¿Cómo llegas a Querétaro? Fíjate que yo en Querétaro tengo una primer vuelta antes en el fin del siglo pasado, ¿no? Entre el 96 y 98, porque aquí entré al noviciado de los misioneros del Espíritu Santo, que tú los has de conocer, ¿no? Siendo acá de Querétaro. Y estuve 2 años ahí, en Valvanera, cerca del pueblito. Ah, correcto. Ahí estuviste 2 años. Ahí estuve. ¿Y qué pasó? Bueno, perdón, son 3, porque mi primer vuelta fue cuando venía de niño con mis abuelos por temporadas vacacionales. Mi abuelo era arquitecto, mi abuelo Alfredo, yo llevo el nombre de mis 2 abuelos, Miguel por el lado materno y Alfredo por el lado paterno. Y mi abuelo arquitecto, y aquí estuvo construyendo varias cosas, hoteles, casas, casonas, fuentes, remodelaciones. Entonces, y veníamos acá. Pero él era también de México. De Ciudad de México. Y se estableció en... Una temporada. Una temporada aquí donde hizo construcciones. Y él se arraigó de alguna manera acá. Y eso, de alguna manera, te jaló. Yo digo que sí. Sí, porque para mí venir a Querétaro siempre ha sido algo familiar, natural y gustoso. Me gusta.
Si venías de vacaciones o... De vacaciones con mis hermanos y era niño, o sea, 5, 6, 7 años, ¿no? ¿Y venías verano. ¿Al pueblito? Al centro de Querétaro. Al centro. Yo me acuerdo del adoquín, ¿no? Porque, bueno, siendo niño es por la estatura. Yo digo, me acuerdo del adoquín, las puertotas de las casonas y la parte inferior de estos tablones de las puertas, porque yo era chiquito. Y me acuerdo que íbamos a la panadería. Entonces, y que dábamos vuelta. Entonces, siempre que paso por el centro actualmente, que muchas calles se conservan de modo muy parecido, muy parecido. ¿no? Hace 40, 50 años. No, el rescate de la ciudad fue maravilloso porque respetaron íntegramente la parte antigua. Eso es muy bueno. Que eso fue una maravilla. Siempre hago esta pregunta. Siendo niño, guardamos siempre recuerdos muy bellos, muy lindos, que aún hoy los recordamos con mucha alegría. ¿Tienes algún evento que te haga recordar aquellas épocas de chamaco? Sí, por fortuna tengo varios que les he sacado la hilación de qué tiene que ver hoy con eso. A ver. Con esto que te digo de mi abuelo arquitecto. A la casa de mis abuelos, en este caso la casa de México, que era ahí en la Portales, mi abuelo llevaba retazos de tapetes y de alfombras. Ya luego yo deduje, dije, pues andaba en las obras, en las construcciones, y cuando alfombraba sobraban pedazos, y entonces los llevaba a la casa, tipo tapete de entrada, pero todos con recorte diferente, con textura diferente y colores diferentes. Y los ponían en el pasillo entre el comedor y la cocina, y ahí estoy viendo ahorita a mi abuela y el tapanco acá arriba de una casa vieja. Y entonces yo de niño me agachaba y ahí me venía, podía estar 1 hora arrinconado acomodando y reacomodando los tapetes. Los tapetes. Porque llegaba uno nuevo y yo decía, a ver, este para acá, como si fuera un rompecabezas. Y ya estabas diseñando. Estaba diseñando. Eres un diseñador nato. Mira, qué recuerdo tan lindo, ¿no? Sí, tan curioso. Sí, la verdad, porque se le olvida a uno que de niño se manifiesta a través de una serie de acciones, de cosas que con el tiempo las vas madurando, pero te van definiendo. Sí. Y los colores. Y los colores. Hacía las carreteritas en la banqueta, esto ahí en mi casa, ¿no? En Villacuapa. Las carreteritas con gises de colores en la banqueta para empujar los carritos y jugar todos los del barrio o los de la calle a la carreterita. Y a mí no me interesaba jugar y ganar. A mí me interesaba hacer la carretera. Hacer la carretera. Ya si jugaba, ganaba, perdía y eso era lo que le interesaba a todos. Pero yo era feliz y me dejaban a mí hacer la carretera. Qué bueno. Y eran los colores que me llamaban la atención. ¿Tú llegaste a estudiar formalmente la primaria, secundaria? Sí. ¿Hasta qué grado llegaste? Bueno, estudié maestría también en España, en el País Vasco. Pero yendo... Y sigo estudiando, ahorita estoy en un diplomado. Sí. Pero hacia atrás, ¿dónde estudiaste tu primaria? Secundaria estuve con los maristas, secundaria y prepa. Luego en la Universidad Intercontinental estudié administración, ahí por La Joya Tlalcoligia, salida a Cuernavaca. Después entré a la congregación de los Mensajeros del Espíritu Santo y dentro de la congregación es que se rompe la lógica de estudio, porque sí hay filosofía, sí estudié filosofía, pero más bien todo es un proceso de formación. ¿Allá terminas hasta qué grado en México? La carrera. ¿La carrera? La carrera de administración. Administración, eres administrador. Sí. Y te vienes a Querétaro. ¿Qué es lo que te trae a Querétaro? Esa vocación nada más. Y que el noviciado estaba aquí. ¿Algún maestro te dijo, por acá? No un maestro, un amigo de la universidad, cuando yo andaba ahí medio perdido, ¿no? En sexto semestre nos confundieron y dijeron, oye, ahí está tu hermano, ¿o qué? Se parecen mucho. Cuando yo lo vi, ¿cuál nos parece? Un cuate veracruzano. Dice, ¿de dónde nos parecemos, no? Toda la gente nos empezó a decir que éramos hermanos. Fue un amigo hermano que un día me invitó a un retiro espiritual y yo de eso estaba alejado. Y ahí fue donde algo te cayó. Pasó. ¿Sientes que en ese momento te cayó un 20? En Tlalpan.
Aunque Miguel nació en la Ciudad de México, desde pequeño conoció Querétaro a través de los viajes que realizaba con su abuelo. Pronto, su amor por esta ciudad lo llevaría a hacer de esta urbe su hogar. Miguel entra en una fase distinta, espiritual, de gran profundidad. ¿Qué tiempo inviertes de tu vida en ella? 7 años y medio. ¿7 años y medio? Sí, pues entre noviciado y filosofía son 5 años. Y luego estuve 2 años y medio antes de entrar a teología, en una formación, digamos, apostólica que se le llama. ¿Eso ya fue en Querétaro? No, ya en varios lados. En varios filosofía lados. Fue en Guadalajara, luego la formación fue en varios lugares, el último fue Guerrero. Y ahí fue donde conocí el mezcal. Y el mezcal me ayudó a salir, no es cierto. No. Y ya y ahí fueron 7 años y medio y decidí salir. ¿Dónde te radicas entonces? ¿En dónde empieza tu nuevo proceso? Fíjate que yo empecé a conocer dentro de ese ámbito a las comunidades indígenas, porque hicimos trabajo en pueblos y fuimos a Chiapas. Un trabajo maravilloso. Fuimos a Guerrero. Maravilloso. Que yo agradezco, ¿no? Porque, o sea, finalmente también la congregación es un espacio, pues sí, la gente no sabe, uno mismo no sabe, no se imagina. No es solo como lo eclesial, sino es una cuestión social, es una cuestión cultural. De desarrollo de personas. De desarrollo, ¿no? De cómo hacemos un mundo mejor. De comunidad. Comunidad. Y entonces eso implicó, vamos a conocer a los pueblos. Fue el levantamiento zapatista a finales de los 90, en el 94, y después de eso vino como un boom, y nosotros fuimos parte de asomar las narices y los ojos a esa corriente. Y ahí fue muy significativo para mí, una atracción y un llamado a decir, a ver, ¿qué hay aquí de otra cosmovisión? Correcto. De la vida? Y eso por ahí se me quedó y me fui por ahí. Entonces cuando yo salgo de la congregación busco en dónde hay eso, ¿no? Y resulta que pues aquí había unos compas iniciando un trabajo en Amealco, ¿no? Con los indígenas ñañú. Y entonces estuve explorando varias partes, pero finalmente eso fue lo que me trajo de regreso a Querétaro. Empezar a trabajar en Amealco. En Amealco, que es una cabecera municipal. Todo el municipio de Jalpan, perdón, de Amealco, es interesantísimo, porque además está en una parte muy alta, que tiene agua y tiene mucho bosque. Sí. ¿Y ahí cuánto tiempo estuviste? Pues ahí hasta la fecha todavía estoy, pero cada vez menos, ¿no? Ahí fíjate que son hecho así como recuento, y son etapas como de 7 en 7, o 7 y medio, ahí más o menos, porque el primer bloque, digamos del 2003 al 2010, fue en torno a un proyecto de economía solidaria y de interculturalidad y de hacer empresas. Ahí me fui a estudiar la maestría al País Vasco, a Mondragón, que es el bastión de cooperativismo a la fecha, yo creo, en el mundo. En el mundo. Y pues tú conoces de eso, y estando en Mondragón, yo dije, bueno, no vengo como a aprender gran cosa de la maestría, sino más bien de la cultura de los vascos, que sentí un clic y un llamado. De hecho, pues uno trae sangre igual de allá un poco, ¿no? Claro. El caso es que una certeza me quedó, dije, lo que estamos haciendo en el grupo era una asociación civil es esto, que formamos junto con la comunidad, con los indígenas, ¿no? En conjunto, ¿no? Lo que estamos haciendo está bien hecho y yo tengo que regresar a seguir tirando de los valores de esta cultura originaria como pistas o semillas de esperanza, como ya estudiaba yo la filosofía, ya había tenido un desarrollo de pensamiento crítico y toda esta cosa. Entonces para mí era claro decir cómo se llega a otro mundo posible, ¿no? Pues no se va a llegar con nuestros esquemas procedentes como del eurocentrismo, ¿no? Donde están los estudios que yo tuve antes o la formación, pues en general de todos, ¿no? Entonces yo dije, los pueblos indígenas y su modo de ver el mundo y sus saberes, hay que ir ahí. Me mostraste una servilleta que yo la vivo como algo muy concreto, específicamente. ¿Qué representa esta? Eso es esto. Esta es una servilleta que la hacen las mismas señoras que hacen las muñecas, ¿no? En Amealco, la muñeca Lele, que es la conocida. Esta es de ahí, las señoras de Amealco. Las señoras de San Ildefonso, Tultepec. ¿De San Ildefonso? Y de ahí viene esta. Entonces, digamos, lo que tú preguntas, esto se dice uncati. Uncati as masme, armasme uncati.
una servilleta bordada, ¿no? Yo a veces digo bordado y tejido, pero el tejido tiene otra palabra, ¿no? Y esto lo que tiene es la polisemia, la multiplicidad, porque si tú la ves tiene... ¿Qué figura le ves? Pues es un copo, ¿no? Un copo, pero también puede ser... Una estrella. Una estrella, y también puede ser una flor. Y una vez llegué con un joven de allá y me dijo, mi abuelita dice que se ve un maguey. ¡Qué chulada! Si tú haces un plano cenital, ¿no?, de cine, que el proyecto de cine nació de acá, ¿no? Un plano cenital que ve desde el sol, ¿no?, ve un maguey. Mira, qué cosa más bella. Entonces, bueno, ¿qué hay aquí? Hay multiplicidad, hay múltiples cosas y simultáneas. Y mira, esto es de una comunidad aparentemente lejana, que es Amealco. Es que tiene una riqueza impresionante. Impresionante. La muñeca Lelé, que es la más conocida por todos, pues es una joya. Es una joya de artesanal. Sí, de creación. Y también es un pedazo de milpa, ¿no? Todas estas experiencias tan ricas, ¿las has trasladado a un texto? Cuando yo empiezo a valorar, a ver que lo relevante no eran nuestros proyectos de empresas sociales, o sea, sí son valiosos, pues el Instituto Intercultural Ñañú, que es una universidad indígena que a mí me tocó desarrollar la licenciatura en emprendimientos de economía solidaria, desarrollar y hacer que ese desarrollo fuera colectivo, no es así como una autoría individual. ¿Tú conoces a Aurelio? No, sí, totalmente, somos amigos. Aurelio Núñez. Sí. En ese contexto los conocí, de hecho, la carrera de Eval Hecking que tenía diseñada de etnolingüística iba a ser la primera. Pero en la Junta de Gobierno, donde estuvo Silvia Schmelkes, ¿no?, que está en Educación Intercultural, o estaba en ese entonces, ahora creo que está en la Ibero, nos dijo, ¿sabes qué? Tiene que haber una carrera como funcional. ¿De qué van a vivir? ¿Qué empleo van a tener los jóvenes si estudian etnolingüística, ¿no? Entonces dijimos, una especie de administración, pero adaptada a la realidad, que no desprecie la cultura, ¿no? Es una adaptación. Es un maridaje, digamos. Un maridaje. Eso es. Y yo la hice. O la hice que la hiciéramos, pues no es una creación individual, repito, ¿no? Propuse. Pero parte de eso me llevó a mí a poner más atención a los elementos de la cultura. Y pues de inmediato, yo que soy un archivador desde chiquito, de la foto, el rayón, escribir y dejar marca, dije, pues cine. Y entonces empezamos a hacer cine documental. Demostrando que lo que uno aprende de niño se aplica en la madurez. Sí. Y cuando yo iba a estudiar cine, hubo un conflicto en la organización por cuestiones de poder, ¿no? Que a pesar de ser proyecto social, de economía solidaria, se cuelan los egos. Y entonces yo me salí de ese proyecto. Bueno, no me salí totalmente, seguí con ellos, ¿no? Pero ya fundé el proyecto de Jati, que se centró, Jati es un Cati, ¿no? Ya, yo le digo Jati, para hacer algo por la cultura de difusión. Y entonces dije, ¿cómo es ese algo con cine documental? La búsqueda personal y espiritual que emprendió Miguel lo llevó a descubrir las diferentes cosmovisiones de nuestro México y con ello generar conciencia alrededor de las comunidades indígenas del país. El cine entonces representa para tu proyecto pues una herramienta valiosísima, porque el cine pues es el retrato en vivo y con la dinámica que transmite mucho. ¿Qué lograste hacer ahí? Pues, el logro es como colectivo, porque estoy en el marco de la comunidad. De repente, al principio, yo por un lado me llegó mi pasión. Dije, no, yo quiero hacer cine. Ante una crisis que había habido en la organización, dije, tengo que agarrar algo que me apasione, ¿no? Y luego, cuando me fui a despedir literalmente de la comunidad, me dijeron, ok, entonces ya como que ya no estás igual de integrado, ya hubo problemas, pero ¿por qué no te quedas si todo va bien aquí con nosotros y hacemos algo? Entonces ahí me abrieron los ojos, dije, pues sí. Y al primer curso de cine, donde llego, son con unos documentalistas, Raúl Cuesta y Analí Huerta, que cuentan lo difícil que fue hacer un documental en una comunidad indígena, que tardaron 5 años. Ándale. En generar confianza, en dejar que les permitieran llevar una cámara a la comunidad. Y yo dije, caray, pues
No sé nada de cine, pero la fortaleza que tengo, les digo mañana a los compas que si quieren hacer un documental y van a sobrar ideas. Y entonces nació el proyecto de la misma comunidad. Y empezamos a hacer fiesta de muertos, luego a grabar la danza de las pastoras, todas las fiestas. Lo que la comunidad necesitaba era un factor de confianza de alguien con quien ellos se sintieran a gusto. Y que documentáramos. Exactamente, es decir, lo que hubiera que hacer, que se haga. Exacto. Y esto fue así, pegó. Fue una explosión. Empezamos a buscar recursos y llegando acá, por ejemplo, con Roberto Villaseñor nos habló que él conocía el teatro comunitario, yo no sabía que había teatro comunitario, ni cine comunitario, no sabíamos nada, pero decíamos, pues es que lo que estamos haciendo también es cine comunitario y echamos a andar un grupo de teatro. Luego fuimos apoyando la Feria del Maíz y todos los esfuerzos y los proyectos que fueron surgiendo, Feria del Maíz, teatro, cine, danza de las pastoras, se fueron tejiendo. Y fue como yo estar viendo, esto se va tejiendo, entonces pues hay que dejar que se siga tejiendo. Esa danza de las pastoras a mí me La dejó danza de las pastoras. Verdaderamente. ¿La conoces? Pero estupefacto de la maravilla que es, el colorido que tiene. Ahora, hablaste del maíz y se está hablando mucho del maíz en este mes, ¿no? Sí. Es el mes. El maíz es una referencia porque es lo mismo que el bordado. En el maíz tienes alimento, identidad, familia, mística, animales, todo. Artesanía que sale de las hojas también para las muñecas, por ejemplo. Es como ese concepto, no es un concepto, es una realidad de lo tejido. Realidad. Entonces de ahí se fue desenvolviendo. Y el tejido social es, la comunidad lo hace. O sea, no es el cineasta que dice, a ver, yo soy el director y háganme caso y quién sabe hacerlo. No sabemos hacerlo y lo hacemos todos. Entonces, obviamente niños y jóvenes son los que más se suman. Entonces, hay una edición muy, muy exitosa ahí. Se va dando. ¿Dónde están los jóvenes? ¿Dónde están los niños en este proyecto? Es quién quiere grabar, quieren estar detrás de cámaras, quién quieren estar delante de cámaras, quieren solamente ayudar. El cine o las cámaras, lo audiovisual tiene muchos roles, ¿no? O alguien quiere dar ideas de qué podemos grabar, entonces todos entran a hacer algo. Y finalmente, sobre todo con los niños, es lúdico, porque eso se va convirtiendo, o sea, cada que hacemos una producción, un documental o corto de ficción, y luego empezamos a hacer animación, era aprender sobre la marcha. Y luego dije yo, a ver, vamos a hacerlo al revés, vamos haciendo un taller, ¿no? Donde salgamos con una producción. Y empezamos a apostarle, o empecé, yo soy de vocación educativa, a apostarle una pedagogía, hasta que me voy dando cuenta que esa pedagogía también es tejida. Y también hay que hacer lo que hace un cineasta. Un cineasta, desde el guión, dice, a ver, este personaje por dónde lo llevo y tiene que escuchar al personaje. Tú lo sabes como escritor, tú creas un personaje y luego primero es tuyo que lo creas, luego te tienes que hacer un lado o escuchar para decir para dónde quieres que te lleve y no imponerle tu personalidad, todo eso. Entonces en el cine es lo mismo, pero en la pedagogía yo dije es lo mismo. Yo no puedo llegar como maestro con mi gran idea de yo creo que ustedes tienen que aprender esto y enseñárselos, que es una posición más vertical, no más jerárquica, sino más bien es ¿qué quieren hacer? A los niños y a los jóvenes que nos están viendo, que están alejados de este proyecto, ¿cuál sería tu mensaje? ¿Qué les dices a ellos? Lo primero es escuchen aquello que hoy, como niños y jóvenes, les atrae, que es positivo. Todos pueden dar con eso. No de, quiero comprar esto, quiero tenerlo. No es de tener o comprar. A ti que te atrae de pasión, de gusto, de inclinación. Que lo escuchen y se dejen atraer y que le rasquen para decir ¿a dónde me llevas? Ese sería como el primer mensaje, que es de ellos, ¿no? Lo otro es involúcrense y atrévanse, ¿no? A ensayar, aunque salga como salga, las cosas que quieren hacer. ¿No crees tú que los padres deben jugar un rol también bastante activo, dejándoles la libertad a ellos, pero como impulsores? En cierto sentido sí, pero en otro sentido no. Ya con la tecnología y el manejo de las redes y las aplicaciones, los padres son los de menos referencia para decirles por dónde. Pero sí, porque los niños no tienen la referencia de dónde viene esa tecnología y que lo importante está acá. O sea, no hay más o menos importantes actores. Todos son actores de distinta dimensión o calidad. Más o menos. ¿Es correcto? Sí, más o menos. Lo estás diciendo de una manera que sí, ese reflejo. Que es correcta, sí.
A través del lenguaje cinematográfico, Miguel no solo ha dado visibilidad a las comunidades indígenas de Amealco, también ha sembrado la semilla del cine en las jóvenes generaciones queretanas deseosas de expresarse a través del arte. Mira, yo te agradezco muchísimo que nos hayas permitido platicar. Eres una persona con una experiencia vastísima y nuestro tiempo es relativamente corto para pensar que pues, va a ser exhaustiva. Es una pequeña muestra que le queremos mostrar al público lo rico que es platicar con una persona tan honesta y tan clara en sus criterios. Te agradezco muchísimo que nos hayas permitido platicar. Gracias a ti. Como se dice, ñañú camadí. ¿Camadí? Camadí. Camadí.